Mi nombre es Elena Bicho y soy la embajadora de Portugal en Chile desde casi hace 2 años. Y bueno, mi labor es sobre todo representar al gobierno de Portugal ante el gobierno de Chile, que cuando se quieren comunicar entre ellos oficialmente lo hacen a través de mí. Y también, bueno, informar a mi gobierno las cosas importantes que pasan en Chile. También organizar eventos para promocionar la cultura portuguesa, para que los chilenos conozcan un poco más de Portugal y también apoyar las empresas portuguesas que hacen negocios en Chile. Estos son los aspectos más importantes. Hay otros, pero es lo más importante de mi labor diaria. ¿En qué lugar de Portugal nació y cómo recuerda el lugar donde pasó su infancia? Yo nací en una pequeña ciudad en el norte de Portugal, en la costa. Un lugar muy bonito, tiene una playa muy grande, muy bonita y bueno, y lo que más recuerdo eran todos los veranos que pasaba yendo casi todos los días a la playa con mi familia, con mis amigos, con las familias de mis amigos, así que fue un lugar muy bonito donde crecer. ¿Cuál era su asignatura favorita y qué es lo que más disfrutaba de ir a la escuela? Yo disfrutaba de todo porque me encantaba la escuela. Recuerdo que mi primer día en la escuela, el primer día de primer año, había muchos niños llorando, no sé por qué, quizás porque se separaban de sus padres y yo era la única que estaba súper contenta porque tenía hermanos mayores y me daba envidia que ellos fueran a la escuela y yo no. Así que lo disfrutaba mucho. Y me encantaba estar ahí y jugar con los compañeros y compañeras. Asignaciones me gustaban también muchas cosas, pero sobre todo la lectura, escribir y el diseño. Era muy buena en diseñar. Portugal es reconocido mundialmente por la producción de corcho. ¿Por qué estos materiales son tan importantes para su país y cómo se relaciona con la industria del vino chileno? Portugal es el más grande productor mundial de corcho. Produce más de la mitad de todo el corcho mundial. Y es un producto muy importante, un producto que se extrae de unos grandes árboles en una región al sur de Portugal. Y es muy importante para la economía de Portugal porque es una parte muy importante de nuestras exportaciones, lo que vendemos a otros países como a Chile. Y como Chile tiene una industria de vino muy, muy grande, muy buena, vinos muy buenos, pues bueno, claro, los tapones de corcho son muy importantes para los vinos, para las botellas de vinos, así que es muy importante para nuestra economía, sobre todo para la economía de las zonas rurales en Portugal. Y bueno, y es esa la conexión que tenemos con la economía, la industria de vinos de Chile. ¿Recuerda alguna travesura de su infancia que hoy le cause risa? La verdad es que yo era muy bien comportada, así que no tengo tantas travesuras. Me recuerdo una vez, era muy pequeña, no sé qué edad tenía, pero una vez estaba jugando con una amiguita y bueno, era invierno y mi madre había comprado unos pollitos muy, muy pequeñitos. Y a mi amiga y a mí, por algún motivo, se nos ocurrió bañarles en una vacía, por algún motivo, jugando. Sin ninguna mala intención, por supuesto, pero era invierno y el agua estaba fría, así que los pobrecitos casi se murieron de frío. Felizmente llegó mi madre y se los llevó a calentarse en la chimenea y a cubrirlos con mantitas, así que se salvaron. Y yo aprendí mi lección. Cuando era niña, ¿qué soñaba ser cuando grande? Lo que yo soñaba principalmente cuando era niña era conocer lugares exóticos, gente distinta de otros lugares, que hablaban diferentes lenguas. Todo eso me interesaba, me tenía mucha curiosidad. Pero en un momento quise ser diseñadora de moda, porque me gustaba mucho diseñar modelitos y bueno. Pero luego he evolucionado y quise hacer muchas otras cosas. Una de ellas periodista. Pero bueno, la vida cambió los planes. ¿Qué comida típica portuguesa recomendaría probar a nuestras niñas y niños para acercarse a la cultura de su país? Yo creo que la cosa que hay un dulce que es lo más famoso de Portugal, que eso creo que les gustaría mucho conocer, que son se llaman pastéis de nata, unos pastelitos, unas pequeñas tartas con una base de masa hojaldre muy crujiente, muy buena, y con un relleno
cremoso, que son muy, muy buenos, son muy famosos y se hacen, bueno, en muchos lugares ahora, pero cuando empezaron eran las monjas en un convento en Portugal y con una receta que es secreta. Hasta hoy no se sabe exactamente cómo lo hacen y por qué son tan buenos. Y eso es muy, muy bueno, son deliciosos. Cuando era estudiante, ¿cómo se portaba en el colegio, señora Bajalola? ¿Cómo me portaba en el colegio? Yo muy bien. Participaba mucho en las clases, así que, porque todo me interesaba, así que le gustaba mucho a mis profesores y no faltaba nunca. ¿Qué estudió y en qué momento descubrió que quería dedicarse a la diplomacia y representar a Portugal en otros países? Desde que era adolescente ya me gustaban mucho los temas internacionales. Quería realmente comprender las cosas que pasaban en el mundo, porque había guerras, porque la gente no estaba de acuerdo, porque eran tan distintos los países. Así que siempre tuve mucha curiosidad. Y luego, por eso, naturalmente, he estudiado relaciones internacionales y ya pensaba un poco en la diplomacia como posible opción, pero no exclusivamente. Y luego, cuando terminé la universidad, empecé a pensar seriamente en seguir esa vía y bueno, y ingresé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería de Portugal, bastante joven todavía, con 24 años, así que casi después de terminar la universidad. Si pudiera volver un día a su infancia, ¿qué momento o actividad le gustaría repetir? La verdad, me encantaría pasar un día en la escuela. Con una de mis profesoras, en la escuela primaria, con una de mis profesoras preferidas, con mis amiguitos ahí, dibujando, leyendo, escribiendo, porque me encantaba todo en la escuela, es verdad. ¿Qué sintió cuando supo que representaría a Portugal en Chile y qué significa para usted cumplir su misión? Sentí un gran honor, una gran responsabilidad. Es un gran orgullo representar a Portugal en un país tan bonito como Chile, un país que está lejos, pero que somos muy amigos. Portugal y Chile tienen una amistad muy, muy larga. Saben que Portugal fue el primer país que reconoció la independencia de Chile. Así que somos amigos desde más de 200 años. Así que es una emoción, es un orgullo, es un placer. Y lo único que me preocupa es que el tiempo está volando y que infelizmente no nos podemos quedar mucho tiempo en cada país, solo tenemos unos años en cada país, pero cada país donde estamos se queda un poco con nosotros, dentro de nosotros y forma parte de nosotros como diplomáticos, como embajadores. Así que siempre voy a tener un poco de Chile en mi corazón, dentro de mí, en cualquier lugar donde vaya en el futuro. Desde su llegada a Chile, ¿qué experiencia, lugar o costumbre de este país le ha resultado especialmente interesante? Chile es un país hermosísimo y todavía me falta recorrer y visitar muchos lugares, pero uno de los primeros lugares que quise visitar y que me impresionó muchísimo fue el Estrecho de Magallanes. Navegar ahí un poco por el Estrecho de Magallanes. Y ustedes saben que hay una conexión muy importante con Portugal, porque Magallanes era un navegante portugués muy famoso, muy ilustre, que hizo esta hazaña tan grande. Así que para mí fue una emoción muy grande llegar y estar ahí en el Estrecho y pensar cómo había sido hace más de 500 años esa aventura, esa cosa tan extraordinaria, descubrir el Estrecho con condiciones tan difíciles como lo hicieron. Es algo que cuando aprendemos en la escuela nos fascina mucho, la historia, la expedición de Hernando de Magallanes. Así que para mí fue un sueño visitar el Estrecho, navegar por ahí y bueno, y ver toda la increíble belleza de la Patagonia chilena, que es un lugar espectacular. ¿Qué historias, canciones, leyendas o personajes portugueses recomendaría conocer a nuestros niños y niñas? Hay una leyenda que les tengo que contar porque es la leyenda más conocida de Portugal y tiene que ver con un gallo. El gallo de Barcelos. Barcelos es una ciudad en el norte de Portugal y hace muchos siglos hubo, según la leyenda, un peregrino que llegó a esta ciudad, estaba viajando hasta Santiago de Compostela
Y luego, por algún motivo, unas personas le acusaron de cometer un robo y él estaba inocente. Y entonces lo llevaron ante un juez que iba a condenarlo porque todas las personas decían que él había robado algo. Y entonces ese juez estaba en su casa en ese momento en la mesa con su familia. Y había ahí un gallo asado preparado para la cena. Y el peregrino, que sabía que era inocente, dijo, bueno, yo si estoy inocente, ese gallo se va a levantar y cantará. Se levantará y cantará. Y todos se reirán de él, porque el gallo estaba ahí listo para comer. Y según la leyenda, el gallo efectivamente se levantó y cantó. Así que, bueno, el juez se convenció que él estaba inocente y lo dejó ir. Y por eso el gallo de Barceló, que os voy a mostrar, que es algo así, es un símbolo muy querido para los portugueses. Y está en muchas casas y en muchos lugares de Portugal. Y para muchos portugueses, ¿qué es lo que significa esa historia y el gallo de Barceló? Significa la justicia, la esperanza y la importancia de decir siempre la verdad. Así que es un símbolo de Portugal muy conocido y que casi todos los portugueses tienen un gallito en su casa. Si una niña o un niño chileno viajara por primera vez a Portugal, ¿qué lugar le recomendaría conocer y por qué? Hay un lugar muy especial en una ciudad en el centro de Portugal que se llama Coimbra. Es un lugar que se llama Portugal de los Pequeñitos. Y es como un Portugal en miniatura. Hay ahí muchas casitas, iglesias, monumentos, calles que los niños pueden recoger, explorar, y es como estar recogiendo Portugal y conocer casi Portugal en pocas horas. Es muy, muy bonito. Creo que les gustaría mucho. Todos los niños en la escuela visitan una vez por lo menos este lugar. Es muy bonito. ¿Cuáles son actualmente los principales productos que intercambia Chile y Portugal? Chile envía a Portugal, vende a Portugal mucha fruta, uvas sobre todo, castañas, nueces, pescado también. La merluza chilena es muy, muy apreciada en Portugal, calamares, cosas así. Aceite de oliva también. Y Portugal, ¿qué es lo que vende a Chile? Sobre todo ciertas máquinas, vehículos, los tapones de corcho, por supuesto, y algo de medicamentos también. ¿Existe algún producto portugués poco conocido en Chile que le gustaría presentar a nuestros niños y niñas? Hay una cosa muy bonita en Portugal que no sé si conocen, que son los azulejos portugueses. Son pequeños cuadrados de cerámica que se utilizan para decorar las paredes, las casas, que están presentes en muchos sitios de Portugal, como estaciones de tren, iglesias, palacios, y son muy bonitos. Son pintados a mano y pueden ser de un solo color, pero los más clásicos, los más conocidos, son azules y blancos. Y tienen, bueno, cada azulejo es pequeño, un cuadrado pequeño, pero luego forman parte de una imagen mucho más grande. Y son como un pequeño puzzle y tienen dibujos muy bonitos que a veces cuentan como historias completas de la historia de Portugal. Son como cuentos dibujados en las paredes, son muy bonitos y se encuentran por todas partes en Portugal. ¿Qué acuerdos o vínculos de cooperación existen entre Chile y Portugal que considera importantes y qué áreas le gustaría seguir fortaleciendo? Portugal y Chile tienen varias cosas en común que es muy importante que sigan, que trabajen juntos porque tienen los mismos intereses. Uno de ellos, y es algo muy importante para cuidar nuestro planeta, son las energías limpias, o sea, la energía del sol y del viento, de la agua también. Chile es muy fuerte en eso y Portugal también, en producir energía a partir de estas fuentes limpias que no polúen, que no dañan los recursos naturales, el agua y todo. Así que Portugal y Chile ya cooperan, ya hacen cosas juntos en esa área y es muy importante que sigan trabajando juntos
para avanzar siempre más en esta dirección. Otro tema en común son también los océanos. Portugal y Chile son dos países con una vocación oceánica muy fuerte, así que muy comprometidos en proteger los recursos marítimos, en proteger los océanos en general. Así que es muy importante también seguir trabajando en eso. Portugal posee una historia profundamente vinculada al océano. ¿Qué importancia tiene el mar en la identidad y en la vida de las personas portuguesas? El mar es una parte esencial, es muy importante en toda nuestra identidad, en nuestra forma de ser. El mar, en primer lugar, definió nuestra historia. Ustedes conocen la historia de los navegantes portugueses, que fueron los primeros que se aventuraron a descubrir los mares desconocidos allá en el siglo XV, los siglos XV y XVI. Y eran unos aventureros muy valientes, ¿no? Y querían descubrir, tierras nuevas, rutas marítimas, querían traer las especias del oriente hacia Europa, así que, fueron descubriendo toda la costa de África hasta el sur, luego llegaron a la India, fueron también los primeros en llegar a Brasil y los primeros a llegar al extremo sur de Chile, Magallanes. Así que el mar es fundamental en nuestra historia. Luego se ve también en nuestra arquitectura. Tenemos muchos monumentos, hay un estilo de arquitectura portuguesa que se llama estilo manuelino, que viene del nombre de un rey, Don Manuel, que tiene muchos motivos marítimos. Luego, en nuestra gastronomía, por supuesto, es muy importante. Comemos muchísimo pescado, muchísimo marisco. Y en nuestro modo de ser, en nuestras actividades diarias, nos encanta pasar las vacaciones en la playa, nadar y hacer otros deportes marítimos como el surf, la vela. Y ustedes saben que la ola más grande del mundo que jamás fue surfeada fue en Portugal, en una ciudad en el centro de Portugal que se llama Nazaré. Una ola con más de 26 metros de altura. Es la más grande que alguna vez fue surfeada. También el mar es muy importante para nuestra lengua. La lengua portuguesa también cruzó los mares y es hablada en 9 países, en 4 continentes. Y también en nuestro idioma tenemos muchas expresiones comunes que hacen alusión al mar. Así que el mar es determinante en todo. Para cada portugués, un portugués sin mar no es realmente un portugués. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad Escuela de los Andes y a los niños y niñas de Chile? En primer lugar, felicitaros mucho por esta iniciativa, agradecer el interés en la labor que hacen los embajadores y sobre todo animaros a que estudien mucho, porque es lo más importante para vuestro futuro y es muy bonito saber cosas, ¿no? Y eso, pero que disfruten también de la niñez, de la juventud con mucha alegría y mucha esperanza, porque el futuro está ahí y es vuestro, pero hay que aprovechar mientras uno es un poquito más joven. Para finalizar, ¿podría compartir un saludo en portugués para quienes nos están viendo y escuchando en Radio Escola Los Andes? Claro. Muito obrigada por me receberem aqui e que fiquem todos muito bem. Obrigada. Muchas gracias.